Santo Padre, el Papa Francisco, nos invita a vivir en este día la octava jornada mundial de los pobres. Y el Papa ha querido utilizar una frase del libro del Eclesiástico, en el capítulo 21, versículo 5, que dice: la oración del pobre sube hasta Dios. ¿Para qué celebrar la jornada mundial de los pobres? Para despertar en nosotros un sentido de solidaridad con el dolor y la necesidad de tantos hermanos nuestros, porque si hay mal que nos aqueja hoy es la indiferencia. El cristiano no puede vivir indiferente frente al sufrimiento de sus hermanos. Tenemos que aprender a conmovernos y a sentir con el dolor de los otros. Y por eso el Papa ha querido tomar esa frase de la Sagrada Escritura: la oración del pobre sube hasta Dios. Porque si nosotros no podemos hacer algo materialmente por el necesitado, al menos oremos por los pobres y con los pobres, para que no se sientan abandonados de Dios y para que puedan encontrar una solución a su situación. Pero no seamos indiferentes ante el sufrimiento de los hermanos, porque es muy fácil decir: pues como no soy yo el que estoy pasando por esa situación, ni un miembro de mi familia, entonces a veces no nos duele sino cuando nos toque en carne propia. No esperemos a que nos toque en carne propia para sentir como nuestro el dolor del hermano. Y nos llega esta jornada, que es la octava, para 8 años con la octava jornada mundial de los pobres, en medio de una situación en el país muy difícil. Pensemos en los pobres que sufren a causa de la violencia. Pensemos en quienes han sufrido por los últimos ataques terroristas en Huapi, en el Cauca, o al sur del valle, en Jamundí. La casa episcopal de Huapi quedó destruida después del último atentado terrorista de los grupos armados. Pensemos en los pobres que sufren a causa de los fenómenos naturales, las familias damnificadas en la Guajira por el desbordamiento del río Rancheritas. Pensemos en el damnificado del Chocó. Ese sufrimiento del hermano no me puede volver a mí indiferente, tiene que dolerme. Y por eso el Papa nos invita hoy a orar por los pobres y con los pobres. Pero pobre también es aquel que, aunque tiene muchos bienes materiales, tiene la ausencia de Dios en su corazón. Pobre también es aquel que, aunque tiene muchos bienes materiales y aunque materialmente no le falta nada, lo tiene todo, en el corazón lleva odio, rencor, resentimiento, envidia, venganza. Eso lo empobrece, aunque materialmente lo tenga todo. Y por ellos también tenemos que orar. Y con ellos también tenemos que orar, porque la oración del pobre sube hasta Dios, dice la Sagrada Escritura. Y nos coincide esta jornada mundial de los pobres con el domingo 33 del tiempo ordinario. Podríamos decir que es el último domingo del tiempo ordinario. Dentro de 8 días tendremos la solemnidad de Cristo Rey, y con esa solemnidad finalizamos el año litúrgico. Y en 15 días, Dios mediante, el primer domingo de Adviento, estaremos iniciando ya un nuevo año en la Iglesia Católica. Cuando el año litúrgico va llegando a su final, aparece en la liturgia de la palabra unos signos, un lenguaje que en la teología se llama un lenguaje escatológico, que nos habla
habla del juicio final, que nos habla de la realidad de la muerte, que nos habla de la vida eterna, temas que a veces nos atemorizan y no tendríamos por qué llenarnos de temor. Es verdad que el Señor utiliza en el Evangelio de hoy unos signos que de pronto no son muy fáciles de discernir cuando dice el Señor: después de los días terribles de angustia y de oscuridad, se apagarán la luna y el sol, los astros tambalearán, las estrellas del cielo se caerán, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo y sobre los ángeles. Entonces uno escucha ese discurso en la vida de nuestro Señor, como que se asusta. No, eso no es para asustarnos. Eso es para llenarnos de esperanza. Porque si a usted que vive en Bogotá lo llama su hijo o su hija que vive en el exterior y le dice: papá, mamá, la próxima semana voy a viajar, usted no ve la hora de que su hijo o su hija llegue, y usted no lo espera con miedo, lo espera con alegría. Y en su corazón hay esperanza, y usted no ve la hora y va como contando los días y pensando: ¿cuándo llegará mi muchacho? ¿Cuándo llegará mi muchacho? Está en la expectativa y con la alegría de un encuentro de una persona a la que usted ama. ¿Por qué es que el Señor nos anuncia que va a venir? ¿Por qué esperarlo con miedo? ¿Por qué no esperarlo con alegría y con esperanza? Es que el Señor no va a venir a destruirnos. Tenemos que purificar esa idea de que la segunda venida de Cristo está unida al fin del mundo y a la destrucción. No, no es así. Dios no es destructor, Dios es creador. No tendría lógica que Dios haya creado este mundo dejándole huellas de perfección y de belleza, porque Dios es bello y perfecto. Entonces va a crear Dios este mundo con sabiduría y amor para venir a destruirlo él mismo. Esa no es la lógica de Dios. Nos va a crear Dios a su imagen y semejanza y nos va a adoptar como hijos suyos por el bautismo para luego venir a acabar con nosotros. No, ese no es el proceder de Dios. Entonces no esperemos la venida del Señor con miedo. Esperémoslo con alegría y esperémoslo con esperanza. No nos quedemos solamente en los signos de que la luna y el sol se apagarán y que las estrellas del cielo se caerán y que los astros tambalearán, porque al final el Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es que a veces no nos quedamos en otra parte del Evangelio, pero el Evangelio sigue. Y al final decía eso el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esa es una promesa en la que nosotros tenemos que creer. Esto que nosotros vemos hoy, el cielo, la tierra, la creación entera, todo pasará. Los problemas, las dificultades, el hambre, la guerra, la miseria, la pobreza, todo esto pasará. Permanece el Señor. Él es eterno. Él no pasa nunca. Y eso nos tiene que llenar de alegría. Y eso nos tiene que llenar de esperanza. Porque eso nos garantiza que siempre está con nosotros, que nunca nos deja solos, que nunca nos abandona. Pero cuando a uno le anuncian una visita, pues uno organiza la casa. Que la visita encuentre en la casa al menos barrida, trapeada y desempolvada, para no pasar la pena de que la visita llegue y le encuentre a uno en desorden. Este Evangelio es una invitación a organizar la casa. Ya el Señor nos está anunciando que va a venir. ¿Cuándo? El mismo Señor dice cómo finalizaba el Evangelio. El día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre Celestial. Por eso la casa tiene que estar siempre arreglada, siempre, porque no sabemos cuándo va a llegar. Ahí es donde radica el miedo. ¿Cuál es el miedo a morirnos? ¿Cuál es el miedo de
yo sé que el miedo desaparecería. Eso es como cuando un empleado es mal empleado. Cuando un empleado es mediocre en su trabajo y el jefe le cae de sorpresa, discúlpeme la expresión, el empleado se derrama. El empleado se le daña el genio cuando el jefe le cae de sorpresa. Este viejo no hizo que venía. Pero para un buen empleado, el jefe le puede llegar a cualquier hora y lo va a encontrar haciendo lo suyo y no va a tener ningún problema de que su jefe llegue sin avisar. Por eso, un evangelio como este, como el de hoy, es una advertencia. Organice las cosas, el Señor va a venir. ¿Cuándo? No sabemos, pero es de aquí. Evangelios como este, para nosotros, son un recordatorio de que nosotros no somos eternos, que algún día nos tenemos que marchar, que el único que permanece es Dios, que nosotros no somos todopoderosos. Un evangelio como este es para despojarnos del orgullo, de la soberbia, que a veces nos creemos mejores que los demás, que pareciera que fuéramos a ser eternos y nos vamos volviendo personajes frígidos. ¿Recuerdan la propaganda de Frisbee? Nadie lo hace como Frisbee lo hace. A veces creemos que nadie hace las cosas como las hace uno y que uno es indispensable en la vida. No, el único indispensable es nuestro Señor. El único que permanece es Dios nuestro Señor. El eterno y el perfecto es Dios nuestro Señor. No, nosotros estamos de paso. Y a veces es bueno que el Señor nos lo recuerde con un evangelio como este. Queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar la Eucaristía encomendándonos a la Santísima Virgen María, que ella nos ayude a organizar la casa interior, que ella nos ayude a estar siempre preparados para que cuando el Señor venga nos encuentre esperándolo con alegría, esperándolo con la certeza de cumplir la misión que Él nos ha confiado. Que el Señor no nos ponga desprevenidos. Es tan misericordioso que nos lo está anunciando. No seamos sordos a su anuncio. Y hoy preguntémonos delante de la presencia de Dios: Señor, ¿qué tengo que cambiar? Señor, ¿qué tengo que corregir? Señor, ¿qué tengo que organizar en mi casa, en mi corazón, en mi vida personal, para poderme encontrar contigo y que ese encuentro sea un encuentro feliz y amoroso y no vaya a ser para nosotros un encuentro que nos produzca miedo por las consecuencias? La Virgen Santísima alimente nuestra fe y nuestra esperanza. Amén. Amén. De pie hagamos nuestra profesión.